Muy buenos días con todos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEG, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Agregación de Riesgos desde un enfoque de cópulas. Agradecemos su importante presencia. Mi nombre es Carla Polo y seré su moderadora en este evento. Para garantizar la calidad del webinar, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas al panelista, por favor, utilice la opción preguntas y respuestas. Para hacer comentarios, por favor, utilicen libremente el chat. Al final de la exposición de nuestro invitado tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. Vamos a dar inicio esta mañana. Nos acompaña Guido Monteverde, él es actuario certificado por la Asociación Suiza de Actuarios. Se graduó como máster en Actuarial Science por la Universidad de Lausana en Suiza y viene cursando estudios de doctorado en ciencias actuariales también en la Universidad de Lausana. Su experiencia profesional está relacionada a modelos de reservas, modelos de tarificación, modelos de capital económico y regulatorio, así como modelación de riesgos y reaseguros. Recientemente se desempeñó como actuario principal en el Departamento de Supervisión Actuarial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en Perú. Ha sido además subgerente de riesgos técnicos y jefe actuarial en RIMAC Seguros. Ha dictado diversos talleres de entrenamiento actuarial a instituciones públicas y privadas en Latinoamérica y es un docente de posgrado también. Actualmente es director actuarial para América Latina de la firma suiza de consultoría Prime Re Solutions. Bueno, a todos muchas gracias por su presencia, por acompañarnos en esta mañana y Guido, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te doy la palabra, puedes comenzar cuando quieras. Ok, muchas gracias Carla, Mariela y a Patricio también por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias también a todos los colegas que se han registrado, que han tenido el interés de escucharnos hoy día. Espero todos ustedes y sus familias estén muy bien. Voy entonces a proceder a compartir también mi pantalla. Ok. A ver, ¿cómo vamos a estructurar, digamos, esta mañana o esta hora de conversar? Vamos a mostrar primero un poco de aspectos teóricos en algunas láminas de PowerPoint por algunos minutos y luego inmediatamente nos vamos a ir a un archivo de Excel donde ustedes van a poder ver cómo es que se implementa todo esto que vamos a conversar, ¿no? Para que se vayan con una idea bastante clara, digamos, de lo que implica esta teoría de cópulas, ¿de acuerdo? Si en el momento en que estamos pasando las presentaciones, pues algo todavía queda un poco borroso, tranquilos, estamos seguros que viendo los archivos de Excel, las dudas van a desaparecer y bueno, luego de todos modos vamos a tener un poco de tiempo para poder conversar sobre sus dudas, ¿de acuerdo? Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy es agregación de riesgos mediante un enfoque de cópulas. Ok, entonces, si nosotros vemos en este título agregación de riesgos, quizás lo primero que se nos viene a la mente es, ok, me hablan de agregación de riesgos, quiere decir que estamos hablando de muchos riesgos, ¿verdad? Y que tenemos que juntarlos, ¿no? Para llegar a un número, ¿no? Que probablemente ese número me lo pida mi consejo de administración, ¿no? Entonces, agregación de riesgos, muchos riesgos y tengo que juntarlos. De alguna forma tengo que juntarlos. Entonces, quizás lo primero que se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de, ok, muchos riesgos y hay que juntarlos, quizás se les viene a la mente estas figuras de Solvencia II, ¿no? Estos pilares, templos griegos, ¿no? Donde había un primer pilar regulatorio, cuantitativo, un segundo pilar un poco más cualitativo, como a veces nos dicen, y un tercer pilar de reporte, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente
de repente es algo así. Quizás no con esta forma, porque yo lo hago un poco más horizontal, ¿no? Pero se nos viene a la mente algo de solvencia 2, ¿verdad? Hoy no lo vamos a llamar solvencia 2, porque solvencia 2 es simplemente uno de los tantos modelos regulatorios que existen hoy en día, ¿no? Pero sea el modelo regulatorio de solvencia que sea, todos descansan bajo 3 pilares, ¿no? Las fórmulas pueden cambiar, los modelos pueden cambiar, ¿sí? Pero los pilares son los mismos. Un primer pilar, que es donde el regulador provee una fórmula, ¿no? Y les dice a las compañías, calculen ustedes los riesgos con esta fórmula. Eso es un pilar 1. Luego viene un pilar 2, que quizás en muchos sitios ustedes encuentran que es un pilar cualitativo. En realidad, para nosotros es el pilar más cuantitativo que existe, porque en el pilar 2, donde está el ORSA, es donde la compañía tiene que hacer sus propios ejercicios de riesgos y a veces le puede decir al regulador, miren, señores reguladores, la fórmula que usted me dio para esta cartera, en mi situación no es tan adecuada, yo le presento otro modelo, ¿no? Depende de los lineamientos que tenga el regulador, puede aceptarte o no un modelo interno, ¿no? Por ejemplo, en España es bien difícil que un modelo interno sea aprobado, en México es muy difícil que un modelo interno sea aprobado, pero Reino Unido y Suiza, por ejemplo, casi todos usan modelos internos. Entonces, los lineamientos pueden cambiar, pero al fin y al cabo tenemos un pilar 1 que es el del regulador, un pilar 2 donde la empresa hace sus propios ejercicios y un pilar 3 donde se le da información al mercado y se le da información al regulador, ¿no? Más o menos son estos los principios. Entonces, agregación de riesgos, quizás se nos viene a la mente un modelo de capital basado en riesgos, ¿no? O de solvencia basado en riesgos, donde tenemos que calcular varios riesgos y luego tenemos que agregarlos, ¿no? Se nos viene a la mente también esos mapas de varias cajitas y tenemos que llegar a una cajita final. Es el riesgo global. Es el número que le tenemos que dar a nuestro consejo de administración, ¿no? Cuando nos pregunte cuál es el riesgo que tiene mi compañía o que tiene nuestra compañía de perder algo de dinero en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros entendemos esto de medir el riesgo, ¿no? De varios riesgos y luego agregarlos? Vamos a partir de un balance cualquiera, donde el capital, ¿no? Pertenece a los accionistas y donde el pasivo pertenece a los asegurados. La mayor parte del pasivo son reservas y por este lado tenemos las inversiones, ¿verdad? Pero cuando hablamos de riesgos, no es un balance cualquiera, es un balance económico, donde las inversiones o los activos tienen que ser valorizados a precios de mercado, ¿no? O consistentes con el mercado, y donde los pasivos o reservas principalmente tienen que ser valorizados a mejor estimación, best estimate, ¿sí? ¿Por qué no se dice precios de mercado? Porque nosotros no podemos ir a un Bloomberg, por ejemplo, y buscar cuál es el precio de mi cartera de IBNR, por ejemplo, ¿no? O de reserva de matemática o de primas. No existe eso. Entonces, como no tiene precio de mercado, tenemos que hacer la mejor estimación posible. Por eso se le dice best estimate. Y la diferencia es el capital económico, el capital disponible o el capital económico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de este balance económico. Y luego, ¿qué puede pasar en un año? ¿No? Que es más o menos el tiempo de medida que se da en los modelos de solvencia. Un año. Este era mi valor económico de la empresa. En un año puede convertirse de este tamaño mi valor económico. Esto pues definitivamente no le preocuparía a nadie, ¿no? Sería lo mejor, pero también puede estar en una situación como esta, casi en la misma situación, pero también puede convertirse en una situación como esta. El capital económico aquí en un año se ha consumido hasta este nivel. ¿Por qué? ¿Por qué se ha consumido? Porque la compañía enfrenta diferentes riesgos, ¿de acuerdo? Enfrenta riesgos de mercado, como por ejemplo de tipo de cambio, de tasa de interés, enfrenta riesgos de seguros, ¿no? El riesgo de prima, el riesgo de reserva,
riesgos catastróficos, riesgos operacionales también, por otra parte, el riesgo de que el reasegurador no te pague, el riesgo de contraparte. Hay muchos riesgos, ¿no? Pero estos riesgos no caminan cada uno por su lado, ¿no? Todos tienen algún grado de relación, todos tienen algún grado de dependencia, de interacción. Lo que le pase a un riesgo, pues puede afectar a otros definitivamente, ¿no? Por ejemplo, esto de la pandemia, ¿no? Puede haber afectado el riesgo técnico de seguros, ¿no? Pero como también impactó en lo económico, el riesgo de mercado también se afectó, ¿de acuerdo? Entonces, hay una interacción entre todos esos riesgos. Por eso es que se necesita agregar estos riesgos, pero capturando o identificando justamente esa dependencia que existen entre los riesgos. Estas relaciones o interacciones. No es que simplemente sumamos, ¿no? Yo tengo el riesgo 1 que vale 100, tengo el riesgo 2 que vale 100, mi riesgo total pues no debería ser 200, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos agregar estos riesgos con alguna técnica que permita identificar o capturar esa dependencia o esa relación que existe entre los riesgos. Y hay, digamos, principalmente dos técnicas. Una técnica que es agregar los riesgos de manera lineal, con coeficientes de correlación, ¿no? Hay muchos reguladores que por simplicidad lo utilizan, ¿no? Y se entiende el sentido del regulador que usa matrices de correlación, pero teóricamente no son adecuadas, ¿no? Sobre todo en mundos financieros como los nuestros. Las correlaciones funcionan muy bien en mundos, digamos, normales, de distribuciones normales, ¿no? Pero el mundo financiero y el mundo de seguros no es un mundo normal. Entonces las correlaciones en realidad no capturan del todo bien estas relaciones, pero se entiende que a veces por simplicidad el regulador lo prescribe, ¿no? Hay reguladores como el europeo que prescribe matrices de correlación, hay reguladores como México, como Suiza o Perú en el modelo también que acaba de desarrollar, donde se prescribe más bien la técnica que vamos a ver hoy, que son las cópulas. ¿De acuerdo? Entonces, primer mensaje, ya los pongo en contexto, ¿no? Lo que queremos es agregar riesgos para darle un número a nuestro consejo de administración y decirle, mira, tú en un año como máximo vas a perder 20 millones de dólares, como máximo. Entonces su consejo de administración les va a decir, ¿pero estás seguro? Bueno, estoy 99% seguro, estoy 99.5% seguro, ¿no? Entonces, esos son los ingredientes como uno debe comunicar el riesgo a su consejo de administración. El riesgo va a ser una pérdida máxima, ¿no? O una pérdida promedio máxima en un periodo de tiempo y con un grado de probabilidad, ¿no? Así deberíamos reportarle ese número al consejo de administración. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en la agregación, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, ¿qué es el riesgo? Vamos a ver dos enfoques, dos enfoques corporativos. Uno contable, donde nuestros colegas contadores siempre nos piden de repente o calculan un número por cada cuenta o por cada variable, ¿verdad? Si hablamos de reservas, los colegas contadores le piden al departamento actuarial, oye, dime cuánto debo registrar en esta cuenta, ¿no? Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, siempre va a ser un número, ¿de acuerdo? Pero el enfoque actuarial, por cada cuenta o por cada variable, nosotros generamos una distribución de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que necesitamos generar diferentes valores para una variable en estudio. Si estamos hablando de siniestros vehiculares, por ejemplo, o de las reservas para la cartera de vehículos, ¿no es cierto? Pues vamos a obtener diferentes valores, pero cada valor con alguna probabilidad, ¿no? Eso es una distribución de probabilidad. Simplemente es un conjunto de probabilidades asignadas a diferentes valores de la variable en estudio que estamos analizando. ¿Y qué es lo que le vamos a dar a nuestro colega contador? El valor esperado, ¿no?
¿Y qué es el valor esperado? Simplemente es un promedio, ¿no? Para los que no están muy familiarizados con este tipo de notaciones, ¿no? La E, que significa un valor esperado, de lo que sea que esté adentro. En este caso es muy fácil, solo hay una letra que representa una cartera vehicular, las reservas de vehículos, pero así hay acá una resta, una multiplicación, un al cuadrado, lo que sea. La E de valor esperado es simplemente un promedio, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya generamos nuestra distribución de probabilidad. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la desviación, ¿no es cierto?, de lo que sucedió con respecto a lo que estamos esperando, ¿no? Esta desviación vendría a ser el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un recibo de teléfono celular abierto, ¿no? Y nosotros siempre hablamos y pagamos alrededor de $15, ¿verdad? Justo yo espero el próximo mes que voy a pagar $15 también, porque es más o menos lo que en promedio hago. Pero de repente el próximo mes me viene un recibo por $40, ¿no? Entonces, ¿cuál será mi riesgo? Justamente, el riesgo será que el recibo venga no por 15, sino por una cantidad superior, pero no por 16 o 17, tiene que ser una cantidad que realmente me pegue. En este caso, 40. 40 para un recibo de 15, pues es bastante significativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el riesgo en el ejemplo del celular? 25. No es 40. 40 sería la pérdida máxima. No es el 15 porque el 15 es lo que yo espero. Sería el diferencial, ¿no? Sería este exceso. Y ahora, ¿dónde paro? ¿No? ¿Dónde paro como medida de riesgo o pérdida máxima? Bueno, hay diferentes medidas de riesgo. Algunos usan el value at risk, otros usan el tail value at risk. Cada una tiene sus pros y cons. El tail value at risk es una mejor medida de riesgo, ¿no? Hoy día no nos vamos a concentrar mucho en estas medidas, pero simplemente es una medida, digámoslo así, de riesgo extremo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para medir el riesgo? Una distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Hallar el promedio y hallar la medida de riesgo, ¿ok? Esto es para un riesgo. Ok, entonces, ¿qué necesito? Primero necesito simular los diferentes valores, ¿ok? Los diferentes valores de una variable en estudio. Si la variable en estudio fuera, por ejemplo, los siniestros vehiculares, ¿ok? Entonces, tengo que generar o simular siniestros, ¿sí? Voy a simular siniestros. Y cada siniestro va a tener una probabilidad, ¿ok? Como las probabilidades van de 0 a 100%, ¿ok? Voy a representar las probabilidades como una letra U, pero ya sabemos que U va de 0 a 100%, ¿ok? Entonces, este es nuestro gráfico donde en el eje de las X vamos a representar los siniestros de vehículos, por ejemplo, como X, ¿de acuerdo? Y en este eje, las probabilidades. Esta curva que está aquí en verde es una función de distribución, ¿no? Es mi distribución de probabilidad. Esto se parece un poco a una normal o quizás una log normal. Entonces, yo quiero simular los valores de los siniestros. ¿Cómo simulo? Hay un método que se llama de la transformación inversa y es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es generar aleatoriamente probabilidades, ¿no? O sea, números entre 0 y 1, aleatoriamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se simuló este número de acá, será pues 0.5 quizás, ¿no? Esta probabilidad la voy a incorporar en esta función conocida de distribución, ¿no? Esta función tiene una formulita, tiene sus parámetros y la única variable incógnita es esta probabilidad. Bueno, la simulo aleatoriamente y la incorporo. Y por efecto reflejo me va a generar justamente un siniestro de vehículos o un valor de la variable en estudio que esta vez es X. Genero otra probabilidad, otro número aleatorio entre 0 y 1 y me va a dar otro valor de X. Genero otro valor aleatorio entre 0 y 1 y me va a dar otro valor de X. Y así hago esto hasta construir toda la distribución o todos o la mayoría o muchos valores de X.
o de los siniestros vehiculares. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? En este lado, ya se los había dicho, tenemos la dimensión del evento, es decir, acá están los montos de dinero, los siniestros, y acá está la dimensión de la probabilidad. ¿Ok? Esto vamos a tenerlo en mente porque nos va a servir para lo que viene. Pero ya sabemos que para poder simular siniestros, por ejemplo, o los valores de pérdidas de la variable en estudio, si son pérdidas, no sé, de tasa de interés o de tipo de cambio o de renta variable, las pérdidas que querramos modelar, ¿no es cierto? Esa es su dimensión. Y esta es la dimensión de las probabilidades. ¿Ok? Si queremos simular montos, necesitamos generar valores aleatorios entre 0 y 1. Y si queremos simular las probabilidades, necesitamos tener, ¿qué cosa? Los montos de siniestros, ¿no? Entonces siempre se da un efecto reflejo, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser conocida la función de distribución. Esto es para un riesgo, ¿de acuerdo? Si fueran más riesgos, ¿no? Si fueran más riesgos, sería, digamos, lo mismo. El gráfico anterior que habíamos visto, generamos una distribución de probabilidad, sacamos el promedio y sacamos la medida de riesgo, ¿no es cierto? Así podíamos ya cuantificar el riesgo de una variable. Si fueran más variables, por ejemplo, si fuera X, Y, Z, todas, un montón, 5, 6, 7, 10 variables, el procedimiento es el mismo. Necesitamos obtener una distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Pero esta vez no solamente para una variable, sino para muchas. Y eso es el objetivo de esta técnica, generar una distribución de probabilidad, pero de muchas variables a la vez. Pero el enfoque es el mismo, generar distribuciones, generar el promedio y la medida de riesgo y listo. ¿Ok? Vamos a analizar ahora dos riesgos entonces, rápidamente. Por aquí tenemos las pérdidas de un riesgo, ¿de acuerdo? Acá hay 1000 pérdidas. Digamos, estas en promedio tienen 250,000, serán más o menos, pero hay pérdidas un poco más grandes que llegan casi hasta los 2 millones. En el otro gráfico tenemos pérdidas que en promedio son mucho más chiquitas que el gráfico verde, pero tienen una característica, que tienen pérdidas grandes más severas que el gráfico anterior. ¿De acuerdo? Entonces, para la panza de estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo rojo tiene una poca probabilidad de tener siniestros mayores a 500,000 y el riesgo verde, ¿no? Tiene una mayor probabilidad de tener siniestros más grandes a 500,000. Pero si nosotros proyectáramos por aquí estos riesgos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta justamente que el riesgo rojo todavía tiene probabilidades de tener pérdidas grandes, mientras que el verde no. El verde seguramente acaba por aquí, ¿no? Acaba por aquí, pero el riesgo rojo todavía sigue, todavía sigue. ¿De acuerdo? Simplemente aquí les estoy pintando un poco, como se dice, la cancha de un riesgo con pérdidas más grandes en la panza de la distribución y un riesgo rojo con pérdidas más grandes en la cola de la distribución. ¿Ok? Pero aquí seguimos analizando los riesgos de manera individual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizarlos de manera agregada, ¿de acuerdo? Entonces aquí he pintado un poquito la relación que existe entre estos dos riesgos, ¿no? Por ejemplo, este punto que está acá, en un punto he tenido para el riesgo verde una pérdida de 250,000 y también una pérdida de casi 250,000 en el riesgo rojo, ¿no? Por otro lado, he tenido una pérdida acá de 400,000 para el verde y más de 500,000 para el rojo, ¿no? Y así, he estado pintando, digamos, estas dos series. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿cuál es la relación que existe entre el riesgo 1 y 2, o el rojo y el verde, según este gráfico? ¿Habrá mucha dependencia? ¿Habrá poca dependencia? ¿Habrá independencia entre estos riesgos? ¿No? ¿Cuál es la relación que existe entre el riesgo 1 y el riesgo 2?
un par de segundos, a ver, para que lo piensen. ¿Cómo se comportan estos riesgos? ¿Son independientes o son muy dependientes? ¿Cuál es la medida que están usando ustedes para identificar ese grado de dependencia? Las correlaciones. Y si fuera la correlación, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la correlación de este riesgo? De estos dos riesgos. Quédense con su respuesta por ahí. Les voy a presentar otro gráfico. Este es de otros dos riesgos, ¿ya? Igual. ¿Son dependientes estos dos riesgos? ¿Qué medida están usando para analizar, así como se dice al ojo, esta dependencia? ¿La correlación? ¿Qué están usando? ¿Cómo se comportan estos dos gráficos? Acá hay dos riesgos y acá hay otros dos riesgos, ¿no? Bueno, les voy comentando. En el primer gráfico, la correlación en diferentes tipos de correlaciones es muy cercana a cero. O sea, diríamos técnicamente cero. En el gráfico de abajo es exactamente cero. ¿De acuerdo? Es exactamente cero. Entonces, ya sabemos que las correlaciones son cero en ambos gráficos. Pero realmente son muy dependientes, si es cero, de repente ustedes dicen son independientes, ¿no? Cero independientes. ¿Serán realmente independientes? Vamos a ver lo que pasa con el primer par de riesgos, ¿no? Estas son las distribuciones que habíamos visto antes, la del riesgo verde y el rojo, su dimensión de montos de dinero y su dimensión de probabilidades, ¿no? Entonces, aquí está el gráfico que habíamos pintado, pero aquí habíamos relacionado ¿qué cosa? Los montos de dinero, ¿no? Ahora vamos a relacionar no los montos de dinero, vamos a relacionar ahora las probabilidades. Las posiciones que tienen cada uno de los siniestros, si nosotros ordenamos el riesgo 1 de menor a mayor y el riesgo 2 de menor a mayor, ¿no? Y vemos qué posiciones tomaron cada par de siniestros, ¿no? Vamos a tener un gráfico como este. O sea, en vez de relacionar sus montos de dinero, relacionamos los percentiles de los siniestros. Y vamos a observar un gráfico como este, donde claramente vamos a decir, ok, ahora sí puedo decir que estos dos riesgos son independientes. ¿De acuerdo? Pero fíjense que este gráfico que está por acá, cuando uno relaciona montos nominales, ¿no? No nos ayuda mucho. Aquí la correlación salió cero, bueno, pero cuando vimos realmente la relación entre las probabilidades o entre las posiciones, con total certeza decimos, definitivamente son riesgos independientes. ¿Sí? Entonces, las dimensiones probabilísticas son las que nos ayudan para agregar riesgos, como vamos a ver más adelante. Hasta ahorita todavía no hemos agregado riesgos, solamente estamos analizando relaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará con el otro gráfico, con el otro par de riesgos? ¿No? Este gráfico ya habíamos visto, no habíamos visto sus distribuciones de probabilidad, pero bueno, más o menos son así. Pero ¿qué sucede cuando nosotros graficamos la relación entre estos dos riesgos, ¿no? Pero ya no con las dimensiones nominales, sino ahora con las dimensiones probabilísticas? Observamos que hay una especie de rombo. Y esto nos dice que hay una dependencia sumamente fuerte, ¿no? Por cada, digamos, por un valor de X, como por ejemplo 20%, yo sé que exactamente solamente voy a tener dos posibles valores, este y este de acá. Es muy fuerte la dependencia. Sin embargo, ¿cuánto nos había salido la correlación? Cero. Es un caso muy extremo, por supuesto, ¿no? Son dos riesgos comonotónicos. Pero ya este ejemplo nos dice que las correlaciones no son una buena medida, ¿sí?, para capturar la dependencia entre dos riesgos. Aquí, por ejemplo, la correlación era cero. Uno podría decir que son independientes y, sin embargo, la dependencia entre estos riesgos es
sumamente fuerte. Hay muchas medidas de correlación, como la de Pearson, que es seguramente la que todos hemos estudiado en nuestras carreras de pregrado, ¿no? Covarianza entre desviaciones estándar. Esta es una correlación lineal y correlaciona los valores nominales. En el caso de los siniestros, por ejemplo, el valor de los siniestros. En el caso de la correlación de Spearman, esta también es una correlación lineal, pero ya no correlaciona los montos nominales, sino probabilidades correlaciona. Es decir, tiene algo mejor que Pearson. Y también hay correlaciones de orden como la de Kendall. Aquí ya no son correlaciones lineales. Aquí se correlaciona también probabilidades, pero tiene otro enfoque diferente al de Spearman, ¿sí? A pesar de que la fórmula se ve bastante feíta, ¿no? Pero el cálculo, la implementación es bastante sencillo, ¿ya? Una vez más, esta E significa promedios, ¿ok? Pero ya les digo, la correlación que nos ayuda mucho incluso para calibrar una cópula es esta, la de Kendall, ¿ya? Porque es un tipo de correlación de orden. Pero siempre tratemos de migrar al enfoque de cópulas, ¿ok? Entonces, ya habíamos visto esto, ¿no? Que era nuestra generación de distribuciones de probabilidad individual, pero ahora tenemos que hacer lo mismo. O sea, igual, tenemos que generar una distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Pero en lugar de que sea para una sola X, para una sola variable, para varias, ¿ok? Entonces, vamos a estimar ahora nuestra cópula. Primero, generamos una variable aleatoria individual, digamos, vehículos, ¿ok? Y luego vamos a generar ahora una segunda variable aleatoria, digamos, accidentes de tránsito, ¿ok? Cada variable que estamos generando tiene sus probabilidades, que van de 0 a 100%, ¿verdad? Aquí le llamamos U, aquí le llamamos V. Y ahora lo que les dije, en el caso anterior, este f de x o f de y, ¿no? O esta p, es la distribución de probabilidad de una única variable. Pero necesitamos una distribución de probabilidad de varias variables a la vez. Esa es esta representación de acá, ¿no? La probabilidad de que x sea menor, de que los siniestros vehiculares sean menor, por ejemplo, a 100, y que los siniestros de accidentes de tránsito sean menores a, no sé, a 200, ¿verdad? Esa es una distribución de probabilidad conjunta. Eso se llama cópula. O sea, si ustedes están familiarizados con una distribución normal, con una log normal, con una gamma, etcétera, pues eso es una cópula, una distribución de probabilidad. La única diferencia es que esta distribución de probabilidad es de varias variables en forma conjunta. Ahora, aquí vemos que la distribución de probabilidad probabiliza los montos nominales. Bueno, la cópula tiene una característica. No va a agregar montos nominales, o sea, no agregaría estos montos. Lo que agrega son las probabilidades. Y luego va a regresar a obtener los montos. Eso lo vamos a ver en el ejemplo de Excel. Por el momento solamente quédense con una idea. ¿Qué son las cópulas? Tan sencillo como definir una distribución de probabilidad, nada más. La diferencia es que es una distribución de probabilidad conjunta. ¿Sí? Agrega más de una variable. Y otra característica, lo que agrega no son los montos nominales, lo que agrega son las probabilidades de esos montos. Y luego va a regresar a tomar los montos, como lo vamos a ver más adelante. Otro punto importante, ¿se dieron cuenta? Aquí yo generé una U, o sea, una probabilidad independiente. Aquí también he generado una V, pero acá viene un trabajo. Esta V no puede ser independiente. Esta V tiene que tener algún grado de dependencia o de relación con esta U. Y para eso vamos a generar una nueva variable de probabilidades aleatoria, que es esta Q de acá. ¿De acuerdo? Es decir, de manera independiente vamos a generar valores aleatorios entre 0 y 1, que le vamos a llamar U. Y luego vamos a generar otra variable aleatoria entre 0 y 1, y le vamos a llamar U. Y luego vamos a combinar U y U, y vamos a formar una V, que también va a salir un número entre 0 y 1. Esta V va a ser la clave para nuestra cópula.
Fíjense un tipo de cópula que es la más importante, una de las más importantes en seguros, ¿ya? Olvídense de la matemática, simplemente V es una combinación de Q y es una combinación de U, ¿de acuerdo? Estos dos números los vamos a tener, pero acá también observo algo, observo una capa. Esta capa es el parámetro de la dependencia. ¿Qué tan fuerte es la dependencia entre los riesgos 1 y 2? ¿De acuerdo? En todo trabajo de cópula, lo que tenemos que hacer es obtener esta V de acá. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo es esta cópula? Fíjese en la relación. En la cola muy dependiente y en la panza independiente. Les pongo un ejemplo rápido. Un siniestro vehicular donde hay un gran daño en el vehículo. Lo más probable, ¿no es cierto?, es que ha sido un choque muy fuerte, y si ha sido un choque muy fuerte, pues definitivamente han habido heridos. Entonces, si el choque es fuerte, pérdidas grandes, ¿de acuerdo? Dependencia entre qué? Entre daño propio y accidentes y gastos médicos de los ocupantes, por ejemplo, ¿no? Pero si, por ejemplo, ha sido un rasponcito en el espejo, ¿habrán heridos? Quizás no. Entonces, pérdidas pequeñas, independencia, pérdidas grandes, una fuerte dependencia. Esa es la función de cópula, de Clayton. Es un tipo de cópula. La independiente es la que habíamos visto hace un momento, ¿no? Donde no hay ninguna relación de dependencia entre B y U. B es el mismo vector Q, o sea, la misma independencia. Y este también es una relación de riesgos muy académica, muy teórica, ¿ok? Donde pues la relación es la misma desde las pérdidas pequeñas hasta las pérdidas grandes. Pero con el ejemplo del vehículo, con los gastos médicos de ocupantes, pues se puede entender también este ejemplo, este caso, ¿no? Que no pasa eso. O sea, si yo tengo un golpe, un raspón pequeñito en el coche, eso no quiere decir que voy a tener heridos necesariamente, ¿no? Porque debe haber sido un raspón muy suave. Entonces, este tipo de cópulas es solamente para aprenderlas, pero no nos refleja la realidad. La independencia y Clayton, sí, ¿no? Hay otras cópulas también, pero Clayton es una que se usa mucho en seguros, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a el Excel para que se pueda entender un poquito mejor. ¿Dónde está la pantalla? Para que se pueda entender mejor esta teoría, ¿de acuerdo? A ver, cópula independiente. ¿Cómo generamos esta cópula? Primero les voy a enseñar 3 pestañas, las que están en verde, para ver cómo es que generamos las cópulas. Y luego con ya un ejemplo numérico. Primero, la cópula independiente. Tengamos en mente que para cópulas tenemos que generar siempre valores entre 0 y 1 que representan nuestras probabilidades. Entonces, tengo que generar primero U y Q. ¿Cómo se genera en un Excel, por ejemplo? Con el valor aleatorio, ¿no? Este valor aleatorio. U y Q los generamos de manera independiente con el vector, con la función aleatoria. ¿Ok? Ahora, voy a jalar U aquí, ¿ya? Esta U que está acá es la misma que está acá. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, es la misma. Una cópula independiente es cuando la V y la U, ¿no? No tienen ninguna relación. Entonces, V dijimos que iba a ser igual a esta Q. Y ya sabemos que esta Q se generó de forma independiente a U. Entonces, U, esta de acá es la primera y esta V va a ser igual a Q. Entonces, así es como se genera. Yo le aprieto F9, ¿no es cierto? Y fíjense, el gráfico va cambiando, pero siempre se mantiene la misma relación. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos a lo comonotónico. Vamos a lo comonotónico. Genero U de manera independiente, valores aleatorios entre 0 y 1. Genero Q. Esta U es la misma de acá, por eso está en amarillo, ¿de acuerdo? Aquí no he hecho nada. Ahora la V será igual a ¿qué? En el caso de independiente es igual a Q. En el caso de comonotónico es igual a la U. ¿De acuerdo? Entonces,
claro, 7% es U, 7% V. 60% U, 60% V. 69% U, 69% V. Entonces se hace esta línea recta. Pero esta relación entre dos riesgos no existe. ¿Sí? No existe. Es un caso muy extremo y utópico. Ahora vamos a la cópula que sí refleja nuestra realidad. Clayton. ¿Ok? Genero otra vez U. Genero otra vez Q. Copio el U aquí. Y aquí en el V tengo una forma analítica, ¿verdad? O sea, tengo una forma de reflejar la dependencia entre U y Q. No, la fórmula la pueden revisar en la presentación, aquí no viene el caso ahorita, ¿no? Pero, ¿qué parámetros tiene esta fórmula o función analítica? U, Q, que son dos vectores aleatorios independientes, pero ¿se acuerdan que tenía un kappa? O bueno, acá le he puesto alfa. Pero ese parámetro es el parámetro de la dependencia, ¿de acuerdo? Entonces está jalando también el parámetro de dependencia. ¿Cómo se obtiene este parámetro de dependencia? En función de una probabilidad de cola. Hay una probabilidad de cola que uno tiene que estimar. Entonces, si yo le pongo 75%, ¿no es cierto? La dependencia aquí abajo, ¿no es cierto? Aquí en la cola es fuerte. Voy a ponerle 50. Fíjense cómo ahora hay más independencia en el gráfico, ¿no? Más independencia, y en la cola sigue habiendo dependencia porque es la forma analítica de Clayton, pero es menor, ¿no? Voy a subirle a 60, ahora le subo a 70, ahora le subo a 80, ¿no? Y se dan cuenta que cada vez es más fuerte la dependencia en esta cola, ¿no? Sigue habiendo independencia en la panza de la distribución, pero cada vez es menor también. Ahora, el Clayton original, ¿no? No sé si se percataron, pero el Clayton original tiene la dependencia en la parte baja de la cola. Entonces, lo único que hay que hacer es invertirla, ¿no? Yo obtuve U y V, ahora voy a simplemente voltearlo en U menos U y U menos V. Y con esto nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Para poder invertir la función y tener la dependencia en las pérdidas grandes, lo más cercano a 100%, que es donde me interesa, ¿verdad? A mí me interesa si me pega fuerte un siniestro, no me interesa si me pega un siniestro con un monto pequeñito, ¿no? Entonces, me interesa que si me pega fuerte en vehículos o en daños propios de vehículos, ¿cómo me pegará fuerte en gastos médicos de ocupantes? Eso es lo que realmente me importa. Por eso lo invierto. Entonces, se dan cuenta que hasta aquí ya construí una cópula y no hay nada, aquí no hay nada difícil, es generar con la función aleatorio, ¿verdad? Pues copio mi fórmula que tengo en la presentación y jalo los parámetros. Por supuesto que hay un trabajo de calibración, ¿verdad? Hay un trabajo de calibración que hay que hacerlo. Pero implementarlo, esto no está difícil. Ok, ya nos quedamos entonces, ya entendimos mejor una cópula independiente, una cópula comonotónica y una Clayton. Vámonos al ejercicio. Ok, vamos al ejercicio. Rápidamente. Tengo acá una serie de simulaciones de siniestros. Digamos que esto es daños propios. Digamos que esto es gastos médicos. ¿Ok? He simulado 1500 simulaciones he hecho. ¿De acuerdo? Acá tengo mi coeficiente de cola, 75%, y esto se obtiene, este parámetro alfa se obtiene simplemente en función de la probabilidad de cola, de dependencia de cola. ¿Qué cosa he hecho? Generé mis aleatorios U y Q, ¿verdad? Aleatorio, 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 todos son números entre 0 y 1. Copié el U acá, calculé mi fórmula de Clayton, ¿no es cierto? Que jalo U y Q y el parámetro, ¿sí? Invertí, como Clayton, invertí las Clayton, 1 menos U y 1 menos V, ¿no es cierto? 1 menos U, 1 menos V, ¿ok? Y ahora, lo que no les había dicho hasta el momento, ¿qué hago con estos números, o con estas probabilidades? Estas probabilidades U y V, o 1 menos U y 1 menos V, estas parejas ya tienen una dependencia, ya tienen una relación. ¿Cómo se las di? Porque acá Clayton tiene su fórmula analítica. U y Q no tienen dependencia. U y V sí. U y Q son independientes. U y V no, son dependientes. Bueno,
Ya tengo esas parejas de dependencia. ¿Qué hago ahora? Lo que voy a hacer es buscar este percentil en mi vector de siniestros simulados. ¿De acuerdo? Ok, mi 21% en este vector es 164,000. Mi 99% en este vector es 1.275.000. Hago lo mismo para el segundo riesgo. 6% en este vector de siniestros simulados es $84,000. Y eso hago para todos, para cada una de estas casillas. Como este siniestro de acá y este de acá ya tienen una relación, que se las di por estos dos vectores, por estos dos parámetros o probabilidades, estos dos ya los puedo sumar horizontalmente. Simplemente sumo. Simplemente sumo. Simplemente sumo. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos que están acá ya son mi distribución de probabilidad agregada. Ya es mi distribución de probabilidad agregada. ¿Qué hago ahora? Le saco el promedio, le saco el bar o el t-bar, nosotros usamos t-bar, ¿no? Y calculo mi riesgo agregado. ¿Cuánto es el riesgo agregado? El t-bar menos el promedio. La medida de riesgo menos el valor esperado. Esto de acá es agregado. Esto de acá es lo mismo, pero para el riesgo 2 y para el riesgo 1. ¿Ok? ¿Cuánto es riesgo 1 más riesgo 2? Es 1.500.000. ¿Y cuánto es el riesgo, pero calculado de manera agregada? 1.400.000. ¿No? Quiere decir que hay un beneficio de diversificación. ¿Sí? No es mucho. ¿Por qué? Porque he calculado una Clayton y con una dependencia muy fuerte. Y lo podemos ver en el gráfico que está acá, ¿no? En este gráfico que está aquí. Vamos ahora a calcularlo de manera con una cópula independiente, ¿no es cierto? Esta es la misma simulación de riesgo 1 y riesgo 2. Aquí está mi U y acá está mi Q. Volví a copiar el U, pero el V no tiene ninguna fórmula porque es independiente, entonces no hay ninguna fórmula analítica. Lo único que he hecho es copiar Q acá. Entonces, U y Q son independientes y U y V también, ¿no? Porque V es la misma Q. Entonces, no hay nada que hacer aquí, ¿no? Busco igual mis percentiles, este 78% lo busco acá y este 80% lo busco acá, ¿no? Y sumo, igual, sumo. Calculo el riesgo y esto me da 830.000. 830.000 comparado, o bueno, ya se calculó ahora en 780.000, comparado con este 1.200.000, es bastante menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como son independientes, aquí he considerado que son independientes, diversifica muchísimo más, ¿no? Aquí he hecho un ejercicio como si fuera agregando, pero con matrices de correlación. Y aquí con matrices de correlación, ¿no? Me sale 1.200.000. Y eso que utilicé una correlación bien fuerte también, que nunca se ve en los modelos regulatorios. Máximo se ve 50, que es bastante fuerte en correlaciones. Pero le puse 75 y aún así es 1.200.000, ¿no? Un poco menos que con cópulas, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuál es el trabajo en una cópula? El trabajo en una cópula es identificar el tipo de dependencia, ¿no es cierto? Y calcular esto. A ver, calcular esta V de acá. Porque en esta V está la relación de dependencia. Y tengo U, tengo V, lo único que hago es jalar los montos de siniestros según esto. Bueno, aquí lo invertí, ¿no? Según estos percentiles, y luego sumo. Por eso les decía en la presentación, cópula agrega probabilidades y luego regresa a los montos de siniestros. ¿De acuerdo? Pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Y pues si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias Guido por tu intervención. Tenemos algunas preguntas, te las voy a ir leyendo. La primera pregunta es, cuando utilizo cópulas, ¿debo respetar las categorías de riesgo? Es decir, riesgos financieros con riesgos financieros, riesgos no financieros con no financieros y riesgos de suscripción con riesgos de suscripción, respetando el enfoque bottom-up
o los puedo agregar sin considerar esas categorías? Ok, gracias, Boris. No hay una teoría para agregar, o sea, para escoger los grupos y agregarlos, ¿ya? Solo hay buenas prácticas y un poco también de creatividad de las personas que están haciéndolo, ¿no? México, por ejemplo, en su modelo regulatorio, utilizó unas agregaciones igual bottom-up, pero bastante complejas, ¿no? La SCORE, la reaseguradora SCORE, por ejemplo, usa también un método para agregar tipo de árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo como menciona Boris, dentro de los riesgos financieros, los agrego, ¿no? Por ejemplo, genera una distribución de probabilidad para riesgo de tasa de interés, otra distribución de probabilidad para riesgo de renta variable, otra para inmuebles, qué sé yo, ¿no? Ahí tengo ya 3 riesgos. De repente puedo ir agregando primero 2 y luego lo junto con uno más. De repente los 3 juntos, ¿no? Sin embargo, cuando uno agrega más de 2 riesgos a la vez, debe considerar algo. Debe considerar que a veces se usan cópulas que solo tienen un parámetro. Es decir, si el parámetro de dependencia, es, no sé, digamos, 2, ¿no? Quiere decir que ese 2 que refleja la dependencia es la misma para los 3. Y eso no necesariamente es muy cierto. Podría ser. Ustedes son los que mejor van a conocer sus propios modelos. Pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, la SCORE, por ejemplo, a veces agrega dos riesgos financieros, 3 riesgos financieros, y luego agrega estos 2 primeros grupos, y luego agrega con un tercero, ¿no? Hay formas de construir esos arbolitos. Pero lo que sí es una buena idea, definitivamente, es los riesgos financieros, los agrego y genero una única distribución. Riesgos de seguros, los agrego y una única distribución. Y luego agrego financieros con seguros, por ejemplo. Sí es una buena práctica tratar de ir agregando por grupos homogéneos también, ¿no? Gracias, Guido. Otra pregunta, ¿cómo se analizaría el riesgo de liquidez? El riesgo de liquidez, aquí hay que generar flujos, digamos, de pasivos y de activos también, ¿no? Es la mejor forma de manejar la liquidez, no basándote en medidas o cuentas contables, ¿no? Sino generar flujos, ¿no? Tus reservas salen de flujos, el valor de tus activos salen de flujos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es generar flujos de todo lo que vas a recibir como ingresos esperados y los flujos de todo lo que va a salir o que vas a registrar como egresos esperados. Y luego tienes que definir cuáles son tus medidas de liquidez. O sea, ¿quieres una liquidez muy ácida, 3 meses, de repente, 6 meses, un año, ¿no? Puede hacerse también con modelos estocásticos, ¿no? Y al final generar una distribución, pero tiene que partir de una generación de flujos, ¿no? Hay que pensar un poco cómo se genera una distribución a partir de esa generación de flujos. Muy bien. Siguiente pregunta. Al los 2 riesgos, ¿cómo se relacionan, asignan los siniestros? ¿Por orden cronológico? ¿Cómo se relacionan qué? Discúlpame. ¿Cómo se relacionan o asignan los siniestros? ¿Por orden cronológico o tienes otra medida, otro indicador? Al colega que preguntó, cuando dices cómo se asignan los siniestros, ¿a qué te estás refiriendo? No sé si de repente puede él o ella acceder al micro para poder entender un poquito mejor la pregunta. No, pero vamos a darle tiempo para que conteste, complemente su pregunta y mientras tanto te leo otra. ¿Ok? Ok. ¿Cuál sería un criterio de selección de una cópula sobre otra? Ok.
Hay técnicas, a ver, aquí entra todo. Primero siempre entra el juicio del modelador, ¿no? Por ejemplo, haciendo análisis como los que hemos visto, ¿no? Si nosotros vemos que dos riesgos son independientes con los gráficos que vimos, pues la cópula es una cópula independiente, ¿no? Si vemos que hay cierta dependencia, quizás podemos estudiar entre diferentes cópulas, ¿no? Yo les presenté una con una fuerte dependencia en la cola, hay otras como Gamble que también tiene dependencias en la cola, una T-Student, menos dependencia pero también se usa, ¿no? Una cópula normal, pues es como hacer un método de correlaciones, o sea, porque las distribuciones normales son muy optimistas, subestima el riesgo. Y hay técnicas de contraste de hipótesis también. Si al final tienes una Clayton y una Gamble, puedes hacer un contraste de hipótesis para confirmar un poco lo que ya tú estás viendo con los gráficos, ¿no? Los gráficos a nosotros nos gustan mucho porque es una manera muy intuitiva y a la vez científica de observar qué es lo que está pasando, ¿no? Y los gráficos que ya habíamos visto ya nos indican que puedo escoger una u otra cópula, ¿no? Pero hay más de dónde escoger claramente, ¿no? Gracias, Guido. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios que debo utilizar para identificar el tipo de cópula que mejor se ajusta? ¿Existe alguna estadística que me permita escoger la mejor? Bueno, esta pregunta es un poco parecida a la anterior. Como les decía, hay técnicas gráficas y técnicas estadísticas para poder hacer es tal cual como, recuerden algo, y quizás se pueden contestar también muchas de las preguntas. La cópula es una distribución de probabilidad. En ese sentido, ¿no? Así como cuando nos enfrentamos a ver si un riesgo es log normal, es gamma o es Pareto, y tenemos técnicas como chi cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, qué sé yo, también hay técnicas para poder definir cuál es la cópula, porque es una distribución de probabilidad finalmente, ¿no? Pero la parte gráfica, una vez más, insisto con eso porque es una técnica de análisis muy poderosa y pues no deben dejar de utilizarla, ¿no? Gracias, Guido. Siguiente pregunta, creo que probablemente así la última. En el modelo estándar de solvencia 2, el riesgo operativo lo agregan o suman prácticamente de forma lineal con parámetros específicos para obtener el riesgo total de la empresa. Con el enfoque de cópulas, ¿lo podría agregar como un riesgo no financiero con la distribución de riesgo financiero al final de la agregación bottom-up? Sí se podría. El problema es que con riesgo operacional es muy difícil encontrar una dependencia con los otros riesgos, ¿no? Esa es la gran razón por la cual no solo Solvencia 2, sino casi todos los modelos de capital basado en riesgos, al final el riesgo operacional, la primera razón es esa, ¿no? Que es muy difícil capturar una dependencia, ¿no? Y la segunda razón es que las empresas de seguro tienen muy pocos datos, ¿no? Muy pocos datos de riesgo operacional. Entonces, se hace un poco difícil construir una distribución de probabilidad para lo que es el riesgo operacional, ¿no? En el riesgo operacional, Solvencia 2 te da una fórmula que es como regresar al Solvencia 1 de todos nosotros, de nuestros países, porque multiplican un factor por primas, por siniestros, por reservas, ¿no? Y sale un número, que es un poco el solvencia 1, ¿no? Que tienes un factor por primas o por siniestros y el mayor, ese es el margen de solvencia, ¿no? Pero porque no tienen tampoco, no hay mucha información, hay otros esquemas que tienen una mejor forma de estimar el riesgo hasta que la compañía pueda recolectar una buena cantidad de información, ¿no? Algunos eligen un porcentaje del capital disponible de la compañía, ¿no? Esto quizás para los si hay colegas regulatorios acá, del regulador, eligen un porcentaje, digamos 10% del capital o 5% del capital, será tu riesgo operacional. Así de sencillo. Pero crea un incentivo para la gestión del riesgo operacional, porque da una serie de lineamientos y conforme tú vas dándole check a esos lineamientos,
puedes ir disminuyendo la carga operacional, la carga de riesgo operacional. Bermuda, por ejemplo, es un regulador que hace eso. Bermuda calcula 10% del capital global como riesgo operacional, ¿no? Y luego se lo suma. Pero si la empresa llega a cumplir con ciertos lineamientos de buenas prácticas de riesgo operacional, lo pueden disminuir hasta 1%. Quizás como modelo es muy, digamos, bueno porque incentiva a la buena gestión del riesgo, pero, digamos, algunos colegas cuestionan un poquito que baje tanto, ¿no? Hasta 1%. Quizás es demasiado. Suiza parte de un piso y si no cumples con ciertos lineamientos, más bien te va subiendo, ¿no? Es lo mismo, pero de diferentes formas de verlo. Hay pocos datos en general en las industrias para generar distribuciones de probabilidad. Lo que hacen en países más desarrollados es conseguir datos externos, ¿no? De repente ya empezaron a recolectar sus datos 1 año, 2 años, pero en 1 o 2 años es difícil que veas una pérdida muy extrema en riesgo operacional. Entonces, la juntan con datos externos de algún proveedor, que ya existen proveedores de riesgo operacional, de pérdidas de riesgo operacional, ¿no es cierto? Más o menos te fijas cuál es tu empresa similar y la incorporas en tu empresa, ¿no? Puedes generar una distribución de probabilidad, pero es difícil ahí considerar la dependencia, ¿no? Ahí sería básicamente obtener el riesgo y luego sumar también. Quizás es lo más adecuado. Gracias, Guido. Vamos terminando con las preguntas porque estamos sobre el tiempo. Te voy a hacer una más. ¿Qué técnica o estadística se debe utilizar para tomar el tail depends? Ok. Ajá. Ese es el parámetro, es una excelente pregunta. Es el parámetro de la cópula de Clayton. Hay técnicas para calibrar ese parámetro, o sea, técnicas estadísticas, ¿no? Pero si nosotros aplicamos esas técnicas, por ejemplo, en riesgo de mercado, pues genial, ¿no? Porque en riesgo de mercado hay muchísima información. El problema viene en seguros, porque en seguros forzosamente llegamos a veces a 10 años, 8 años de información. Entonces, las técnicas estadísticas aplicadas a tan pocos puntos de observación, quizás no nos den resultados tan confiables. Entonces, ¿qué se suele hacer ante esta falta a veces de datos? Lo que se hace es, se generan preguntas bien formuladas, ¿no? Bien orientadas, y se hacen encuestas a los departamentos de siniestros de las compañías, ¿no? Y obviamente al departamento de siniestro de la compañía no le vas a hacer preguntas en términos actuariales o estadísticas, sino le tienes que hacer una pregunta como más o menos en su idioma, ¿no? A ver, si la empresa tiene un siniestro grande en daños propios al vehículo, es probable que tenga también un siniestro grande en gastos médicos de ocupantes, ¿no? Entonces, el del departamento de siniestros lo va a pensar, o sea, le estás hablando en su idioma y dice, sí, es totalmente, muy probable. Ah, ok, muy probable. Tú lo llevas a tu escala, ¿no es cierto? Tú lo llevas a tu escala que tienes interna y dices, muy probable en su respuesta para mí, no sé, pues 75% de probabilidad, ¿no? No, ¿cuál es la probabilidad de tener un siniestro de aviación grande con uno pues, no sé, de vehículos, de daños propios de vehículos? No, poco probable. Ok, 15% en mi tablita. Y así voy construyendo esas probabilidades, ¿no? Eso lo tienen que hacer con personas expertas en la calibración de cópulas para que puedan hacer las preguntas adecuadas y la tabulación también adecuada, ¿no? Se puede probar también con las técnicas estadísticas y ver, no sé qué tan alineadas están las respuestas. Pero si hay pocos datos, yo nada más confiaría en este juicio experto del Departamento de Siniestros. Así lo hacen en muchas o en casi todas las empresas grandes, incluso en países desarrollados, porque tampoco tienen muchos datos. Los reaseguradores a veces sí, ¿no? A veces sí tienen datos en ciertas líneas de negocio, pero cuando no las tienen, también tienen que hacer esa calibración con juicio experto preguntando, ¿no? No es un juicio experto que yo creo, sino hay que ir y preguntar, ¿no? Muchas gracias, Guido. Esta fue la última pregunta.
vamos a ir cerrando el webinar. Queremos, bueno, a nombre de FEDESEC, de todo nuestro equipo, queremos agradecer primero la participación de todos los asistentes que nos han acompañado en este webinar. Esperamos que los contenidos que se han desarrollado sean valiosos y que generen importantes reflexiones en sus instituciones y den un valor agregado al desarrollo de la parte actuarial. Reiteramos nuestro agradecimiento a Guido y a la firma Primary Solutions. Muchísimas gracias, Guido, por compartir tu tiempo, tu conocimiento. Estuvo muy interesante. Nos estamos seguros que vamos a trabajar más adelante en el futuro para dar y ofrecer soluciones al mercado. Para nosotros ha sido muy honroso este encuentro. Te agradecemos muchísimo. Y a todos, muchas gracias. Buenos días y con esto culminamos. Muchas gracias, Carla, Mariela, a Patricio también, y a todos los que también se reunieron aquí para escuchar este tema. Bueno, cualquier pregunta, vamos a estar, creo, enviando la presentación. Ahí también pueden tener mi correo electrónico si tienen alguna duda sobre el tema. Y gracias a todos. Mucho gusto. Gracias, Guido. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día.